Bueno, hoy hablaremos sobre los casos que ve el Código del Niño y Adolescente, ¿no? Está a cargo de Angélica Claudia Choque Guaracha, quien les habla, y pues a cargo de la profesora Evelyn Pablo Pinto. Bueno, comenzamos con lo principal, que es el título preliminar, ¿no? Que nos va a hablar del artículo 1 hasta el artículo 10. Con esto voy a dar una breve, un resumen. Se le considera un niño hasta que cumpla 12 años y al adolescente hasta que cumpla sus 18 años, ¿no? Ellos, así como tienen derechos y libertades, ¿no? Deberán cumplir también sus obligaciones. No pueden ser discriminados de ninguna forma, ya sea por su religión, físico, ¿no? Por su raza, por muchas cosas pueden ser discriminados. Entonces, eso no puede ser. En caso de cometer una infracción a la ley penal, al niño se le tomará medidas de protección y al adolescente medidas socioeducativas, ¿no? Las instituciones y familias brindarán una correcta aplicación de estos principios y derechos. Deberán respetar estos derechos, ¿no? Como siguiente hablaremos sobre el libro 1, ¿no? Derechos y libertades. El capítulo 1 nos dice derechos civiles, que nos habla del artículo 1 hasta el artículo 13. ¿Qué nos dice, no? Desde la concepción tienen derecho a la vida. El Estado, la responsabilidad, brindará establecimiento, ¿no? De atención. O sea, el Estado tiene la obligación de beneficiar, ¿no? A las mamás en la etapa del embarazo, parto y la fase postnatal, ¿no? Los niños y adolescentes tienen que vivir en un ambiente sano, libre para su desarrollo, ¿no? Y no podrán ser sometidos a ninguna tortura. Hay excepción de los derechos de la libertad, o sea, cuando se le quita este derecho, cuando hay infracciones penales o por mandato judicial, así como tienen derecho a la identidad. Entonces, ¿a qué tienen derecho? Pues a un nombre, apellido, nacionalidad, ¿no? Si ellos cometen alguna infracción, pues no deberán, ¿no? Publicar su nombre ni su imagen. Por los medios de comunicación también tendrán derechos a ser inscritos a un registro público, que esto se le da un plazo de 30 días desde su nacimiento, ¿no? Y esto es gratuito, ¿no? Por eso es que es obligatorio esto. Estos como tal tienen derechos a crecer dentro de una familia y tendrán derecho a su libre expresión, pensamiento y religión, ¿no? Ahora hablaremos sobre el capítulo 2, que nos habla sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que nos habla del artículo 14 hasta el 22. ¿Qué nos dice, no? El Estado debe asegurar que la educación sea gratuita. Esto también incluye a las madres, ¿no? A las alumnas que sean madres o estén embarazadas. A estas no se le podrá negar que continúe sus estudios, ¿no? Y también tiene derecho a ser respetado por sus educadores, o sea, que sean respetados por sus maestros, ¿no? Y como también pueden cuestionar sus criterios del educador. Los padres de estos tienen la obligación de matricularlos y los directores de denunciar un maltrato, tardanzas o rendimientos, ¿no? Del niño y adolescente. Si en el caso que trabajen, esto no puede afectar sus estudios, ¿no? Sus horas de estudio, ni tampoco ser explotado, sino que también esto será informado a las autoridades, o sea, el director tiene derecho a informar. Estos deberán ser protegidos especial por el Estado. También tienen derecho a participar de programas culturales, deportivos y programas recreativos también, ¿no? Ahora hablaremos sobre el capítulo 3, que nos dice derecho de los niños y adolescentes discapacitados, ¿no? Esto está ahí en el artículo 23. Entonces, ¿qué nos dice? La sociedad deberá asegurar la igualdad de oportunidades para que puedan tener las condiciones adecuadas a su situación, ¿no? Con los correctos materiales, servicios adaptados, ¿no? También esto, adaptados para qué? Para la salud, deporte, cultura, capacitación laboral, asegurando el desarrollo de la personalidad y la potencial al máximo, ¿no? De este niño discapacitado. Ahora del capítulo 4, que nos habla sobre los deberes de los niños y adolescentes, que está ubicado en el artículo 24. Entonces, respetar y obedecer a sus padres, estudiar, cuidarse, colaborar en el hogar, dependiendo de la edad, ¿no? Respetar las propiedades privadas y públicas,
no dañar el medio ambiente, deben respetar a su patria, las ideas de los demás, ¿no? Y los derechos de los demás. Como quieren que cumplan sus derechos, también deberán respetar los derechos de los demás. Ahora hablaremos sobre el capítulo 5, que nos dice garantías, que está ubicado en el artículo 25 y 26. El Estado debe garantizar el ejercicio de la libertad y derechos de los niños y adolescentes, como el PROMUDE, que promueve esto, ¿no? En los medios de los derechos de los adolescentes y niños, para que puedan colaborar. Ahí como pueden ver una imagen que en el periódico, ¿no? Como esto llega a muchas personas para que puedan colaborar, ¿no? Entonces, el Estado se encarga de eso. Como siguiente hablaremos del libro segundo. Ya hemos concluido con el primer libro. El libro segundo está titulado como Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente. Nos ubicamos en el capítulo 1, que nos dice Sistema Nacional entre el lector, ¿no? Que está ubicado en el artículo 27 al 31. El Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y Adolescente postergará, ¿no? O va a promocionar los derechos de los niños y adolescentes el ministro de la Mujer y el Desarrollo Social, como MIDES, ¿no? Formulará o dictará, abre, dirige, lleva, regula, ¿no? Vela por esto y canaliza a favor de los derechos, así como el PROMUDE, ¿no? Este también va a coordinar con dichas entidades técnicas regionales y locales el cumplimiento de estas funciones que ya les he dicho que se realicen, ¿no? Ahora el capítulo 2 nos habla sobre las políticas y programas de atención integral al niño y adolescente. Este está ubicado en el artículo 32 hasta el 41, ¿no? El PROMUDE tiene el objetivo de garantizar sus derechos con la política de promoción, protección y atención al niño y adolescente, y estará orientada a desarrollos y programas de prevención, ¿no? Va a promocionar, va a proteger y también va a asistir, ¿no? Y también la rehabilitación, teniendo en cuenta la situación social y cultural del niño y adolescente. En concordancia con la política nacional, dictará por el PROMUDE, ¿no? Y los niños y adolescentes con capacidades tienen derecho a recibir atención asistida y permanente bajo la responsabilidad del sector de salud, ¿no? Derecho a una educación especializada y a la capacitación laboral. Los que son dictados sustancias, los que son detenidos por sustancias, ¿no? También tienen derecho a recibir tratamiento. Es igual manera, ¿no? Los que están sufriendo de algún tipo de maltrato y cuando carecen de una familia, serán integrados a programas asistenciales de los organismos públicos o privados, ¿no? Ahora hablaremos sobre el capítulo 3 del segundo libro, que es la Defensoría del Niño y Adolescente, que está desde el artículo 42 hasta el artículo 47. La Defensoría del Niño y Adolescente es un servicio del sistema de atención integral que funciona en los gobiernos locales e instituciones públicas y privadas. Este promueve la protección de estos niños, ¿no? y adolescentes y también es gratuita. Está integrada en grado profesionales, ¿no? que actúan como promotores, van a defender, ¿no? Y sus funciones de ellos, pues, es conocer, intervenir, promover, fomentar, brindar y denunciar, ¿no? Hablaremos sobre el capítulo 4, que nos dice el régimen para el adolescente trabajador, ¿no? Que está ubicado desde el artículo 48 al 68. Como podemos ver, son unos artículos ahí que está incluido como 20 artículos, pero lo vamos a resumir qué es lo que nos habla ahí, ¿no? Los adolescentes que trabajan de forma dependiente o por cuenta ajena están protegidos por las instituciones encargadas de proteger, ¿no? Que son también el PROMUDE, ¿no? Y los servicios, los sectores de trabajo, salud y educación. Para trabajos en cuenta ajena, el gobierno regional y municipales, ¿no? Para trabajos domésticos. Y si quieren trabajar, necesitan una autorización que deberán tener todos los datos que necesiten, ¿no? Ya sea nombre, edad, dónde viven, ¿no?
y esto también no debe afectar sus horarios de educación. Si necesitan esto también necesita un certificado médico, ¿no? El adolescente de 12 a 14 no deberá trabajar más de 4 horas y los adolescentes de 15 a 17 no deberán exceder las 6 horas diarias, ¿no? No pueden trabajar también cargando excesivo peso o también manipulando sustancias tóxicas, ¿no? Recibirán también una remuneración igual que los demás trabajadores, no porque él sea menor, no le vamos a dar, ¿no? Entonces tienen que recibir por igual. Además tendrán también derecho a la seguridad social obligatoria, ¿no? Presentación de salud. El sector de trabajo y los municipios crearán programas de capacitación para el trabajo y de orientación vocacional para los adolescentes trabajadores, ¿no? Ahora, el capítulo 5 nos dice contravenciones y sanciones, ¿no? En el artículo 69 al 73. Las contravenciones son todas aquellas acciones que atenten contra los derechos de los niños y adolescentes. El PROMUDE de la Defensoría del Niño y Adolescente de los gobiernos locales deberán agregar normas complementarias a esta, ¿no? Vigilar el cumplimiento, ¿no? Además, aplicar las sanciones, multas, pagos de daños, perjuicios, y no, si no se cumple esto, el juez emitirá una sanción. Ahora nos ubicamos en el libro tercero, ¿no? Que nos dice instituciones familiares. Entonces, nos ubicamos en el título 1, que es la familia y los adultos responsables de los niños y adolescentes. Que nos ubicamos en el capítulo 1 también, que nos va a hablar sobre la patria potestad, que es del artículo 74 al 80. Los deberes y los derechos de los padres es velar, proteger, dirigir, ¿no? Tenerlos a los niños, representarlos, recibir y administrar todo lo relacionado con los niños y adolescentes. Una de las causas de suspensión de esta potestad es por la ausencia, o también puede ser por los maltratos, negarles alimentos o por divorcio, ¿no? Ninguno de los padres puede ser suspendido por esta potestad. La pérdida de la potestad pasaría por muerte, por mayoría de edad del adolescente, declaración judicial, ¿no? Que se haya declarado en abandono, ¿no? También ser condenado por delito doloroso. El juez podrá al niño o adolescente en el poder de un miembro de la familia o persona distinta que reúna las condiciones necesarias, ¿no? Y la pensión alimentaria en este caso es obligatoria. Ahora nos ubicamos en el capítulo 2, que nos habla sobre la tenencia del niño y adolescente, que está ubicado desde el artículo 81 al 87. Nos dice que la tenencia del niño y adolescente puede ser, depende de un acuerdo. Si no se puede llegar a este acuerdo, el hijo se queda con el progenitor que estuvo más tiempo, ¿no? Si es menor de 3 años, permanece con su mamá. Y el padre, que no pudo tener la tenencia, tendrá un régimen de visitas, ¿no? Para que pueda visitar a su hijo. Si hay algo perjudicial, pues esto define el juez. Y si hay alguna variación de la tendencia, el juez y su equipo tomará las medidas necesarias y su retorno progresivo, ¿no? Para su petición de la tendencia, de ver arrebatado el niño, puede mostrar las pruebas, ¿no? Como la partida de nacimiento, y el juez tiene que escuchar la opinión también del niño o adolescente, ¿no? Si se modifica algo, deberá haber pasado al menos 6 meses, o salvo que lo ponga en peligro al niño, ¿no? Entonces, la tendencia provisional se da si es menor de 3 años, si está en peligro o se daría en un plazo de 24 horas, ¿no? El capítulo 3 nos habla sobre el régimen de visitas. Ya hemos hablado, ¿no? Si se separan los padres, ¿qué pasaría, no? Él tendría un régimen de visitas, pues ahí hablaremos. Que se ubica desde el artículo 88 al 91. Nos dice que los padres que tienen la tendencia tendrán derecho, ¿no? Si uno de los progenitores fallece, sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad pueden solicitar las visitas. O sea, ¿qué quiere decir? Digamos, la hermana, la abuela, ¿no? El juez puede variar estas visitas
para el bienestar, ¿no? O también las circunstancias. Este régimen de visitas se puede extender a parientes hasta de cuarto grado de consanguinidad, ¿no? Y segundo, de afinidad. En caso del incumplimiento de este régimen de visitas, puede variar la tendencia, ¿no? Ahora, en el capítulo 4 nos habla sobre los alimentos, que es del artículo 92 al 97. Nos dice, se considera ahí, ¿qué es, no? La pensión de alimentos, pues se considera la habitación, la vestimenta, la educación, la instrucción, capacitación, asistencia médica, recreación del niño y adolescente. Es obligatorio de los padres presentar estos alimentos. Si no se sabe del paradero, deberán presentar alimentos como los hermanos mayores, abuelos, parientes de tercer orden, ¿no? En caso que se les suspenda la pérdida de potestad, digamos, si se les prohíbe ya, ¿no? Deberá seguir prestando alimentación. Del demandado por alimentos no puede iniciar un proceso posterior a la tendencia, ¿no? Ahora hablaremos sobre el capítulo 5, que es la tutela y consejo familiar, que está ubicado desde el artículo 98 al 103. Nos habla, el adolescente puede ir donde un juez y exponer sus acciones contra el tutor, ¿no? Y pedir la remoción. O sea, quiere decir que se le cambie de tutor, ¿no? Y el juez es el que puede nombrar a un tutor, cómo será responsable también de supervisar esto, ¿no? Los niños pueden participar en las reuniones de consejo familiares, ya que este se encarga de velar por el niño, ¿no? Y también el adolescente que no tenga padres o se encuentre discapacitado. Entonces, el consejo familiar se encarga de eso, ¿no? Velar por estos niños. Ahora, en el capítulo 6, nos habla sobre la colaboración familiar, que es del artículo 104 al 108, ¿no? El niño o adolescente es acogido por una persona, familia o institución. El PROMUDE evalúa esto, ¿no? O evalúa el parentesco que tenga, para que pretenderá asumir el cuidado de esto, ¿no? De estos niños. Y estas pueden ser familias que sean del Perú, salvo los niños o adolescentes que están declarados en abandono, como también él puede solicitar la remoción y está claro decir que se va a supervisar constantemente a estas familias, ¿no? Ahora el capítulo, vamos a ubicarnos al 7, que es la licencia para enajenar o grabar bienes, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con esto? Se ubica en el artículo 109 y hablaremos hasta el artículo 110, ¿no? Quienes administren los bienes de los niños o adolescentes necesitan la autorización judicial para aprobar la acreditación, ¿no? Y también porque si es que es necesario este dinero o algo agarrar del niño, del contrato, o indicará los bienes que se decida vender o utilizar. O sea, todo eso lo tiene que informar el tutor del niño, ¿no? Ahora, en el capítulo 8, pues nos dice las autorizaciones, ¿no? Que nos habla de los artículos 111 al 112. ¿Qué autorizaciones? ¿De qué nos quiere decir, no? Para que pueda viajar fuera del país el niño o adolescente, necesita una autorización. ¿Y de qué? Pues de los dos padres, ¿no? Si ha fallecido uno de los padres, pues bastará su autorización de un padre, ¿no? Y la partida de difusión del padre fallecido. En el caso de la eh, porque el representante deberá presentar los documentos que justificarán la petición, ¿no? Al juez. Ahora el capítulo 9 nos dice matrimonio de los adolescentes, ¿no? Está ubicado desde el artículo 113 al 114. Como vemos, hay muchos matrimonios de adolescentes, pues, ¿qué nos quiere decir este capítulo, no? El juez puede autorizar el matrimonio de los adolescentes. Para esto, él deberá escuchar con su equipo de multidisciplinario, ¿no? No él solo, sino con varias personas más, las opiniones que tengan los contrayentes, tanto del esposo y del adolescente que va a contraer el matrimonio, ¿no? Y tomar las medidas para que no falte a sus derechos y para que también pueda recibir la autorización también, ¿no? Ahora hablaremos sobre el título 2, que nos dice las adopciones, ¿no?
Nos ubicaremos en el capítulo 1, que nos hablará sobre las disposiciones generales, que es del artículo 115 al 118. Las adopciones es para proteger a los niños en el momento que se adopta el niño, ¿no? Deja de pertenecer a su familia de consanguinidad, ¿no? En el caso que quieren, que se quiera familiares extranjeras, quiere, digamos, una familia extranjera o nacional, quiere adoptar a un niño, pues se dará preferencia a las que vivan, ¿no? A las nacionales que vivan en el Perú. Pero primero el niño deberá ser declarado en estado de abandono, ¿no? El capítulo 2 nos dice el titular del proceso, que nos dice del artículo 19 al 120. La Oficina de Adopciones de la Gerencia de Promoción de la Niñez y la Adolescencia del PROMUDE es la institución encargada de tramitar las solicitudes de adopción de los niños y adolescentes declarados en abandono. Habrá un registro de estas todas las adopciones realizadas a nivel nacional, ¿no? Con todos los datos requeridos también, de qué padres, a qué niño, qué edad, ¿no? Todo eso va a mantener un registro. Ahora hablaremos sobre el capítulo 3 que nos habla sobre el programa en adopción, ¿no? Que es del artículo 121 al 126. Y también ahí hablaremos que está relacionada el capítulo 4 que nos habla sobre el procedimiento y administración de adopción, ¿no? Que es el artículo 27. Estos dos están relacionados. ¿Qué nos dice? Que las autoridades de la oficina de adopción de niños pueden entrar en estos programas, ¿no? Donde se les asigna habitualmente adoptantes, quien las desarrolla en la oficina de adopciones de la Gerencia de Promoción de la Niñez, Adolescencia del PROMUDE. No se puede entregar a los niños sin cumplir los requisitos. En el caso de incumplimiento, la oficina deberá recibir sanciones, ¿no? O sea, si no se cumple, va a recibir la sanción la oficina, ¿no? El capítulo 5, que es el proceso judicial de adopciones, que es del artículo 128, y también ahí hablaremos sobre el capítulo 6, que es las disposiciones especiales para adopciones internacionales, que nos habla del artículo 129 al 130, ¿no? Entonces, estas dos están relacionadas. ¿Por qué? Porque nos dice las excepciones son que posean matrimonial, ¿no? Con el padre. O sea, si una familia quiere adoptarlo, pero tiene relación o algo, un matrimonio con el padre o madre biológico, pues, o parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o convivido con el niño no menor de 2 años, ¿no? Para la adopción internacionales es necesario que haya un convenio entre los dos estados, ¿no? Ya sea en el peruano y el estado que va a adoptar. Y solo si han permanecido mayor de 2 años en el Perú. O sea, si una familia del extranjero quiere adoptar a un niño, tiene que haber permanecido en el Perú 2 años, ¿no? Y también tiene que haber un convenio entre los dos estados. Ahora, el libro 4 es el último libro que nos habla sobre la administración de justicia especializada en el niño y adolescente. Nos ubicamos en el título 1 de jurisdicción y competencia, ¿no? Capítulo 1 que nos habla sobre el juez de familia, que es del artículo 136 al 137. El juez resuelve los procesos materiales de contenido civil, ¿no? Usa las medidas cautelares o coercitivas, ¿no? Dispone de las medidas socioculturales, también tiene un registro de estos adolescentes infractores de la Corte Superior y aplica sanciones y tiene que cumplir, ¿no? Con sus demás funciones también el juez. El capítulo 2, que nos habla sobre el fiscal de familia, que es del artículo 138 al 141, que nos dice que el representante de los derechos de los niños y adolescentes, el titular es el Ministerio de Público, ¿no? Y se dice que él si se presencia violencia, el fiscal tiene libre acceso, ¿no? O sea, si él ve violencia, él puede insertar, ¿no? Acceder a esto. Si se cometen faltas por parte del fiscal, se va a anular dentro de sus competencias conceder o intervenir, promover los procedimientos o las acciones de alimentos, acciones civiles, o por otro lado también inspeccionará o solicitará
¿no? Entonces, todo esto se le puede negar si es que no cumple, ¿no? Se le va a anular todas estas funciones. Ahora el capítulo 3, que nos habla sobre el abogado defensor, que dice del artículo 146 al 148, el Estado, mediante el Ministerio de Justicia, asignará un abogado de oficio, y esta será de forma gratuita para los niños y adolescentes en beneficio en cualquier caso de violación o maltrato, ¿no? Hacia los derechos de los niños y adolescentes puede acudir a este, ¿no? Un adolescente que ya haya cometido una infracción no puede ser procesado sin un asesor legal. Si fuera el caso, pues el juez tiene la obligación de asignar un abogado de oficio o un abogado que está ejerciendo, ¿no? El capítulo 4, que nos habla sobre los órganos auxiliares, que es del artículo 149 al 159, se ubica en dos, ¿no? Una sesión 1 y sesión 2. La sesión 1 nos habla sobre el equipo multidisciplinario y la sesión 2 de la policía especializada, ¿no? Hablaremos sobre la sesión 1, que dice que está formada por médicos, psicólogos, asistentes sociales y sus atribuciones serán emitir informes, hacer seguimiento, todo esto que concierne a casos de niños y adolescentes. En la sesión 2, que es de la policía especializada, los policías deberán colaborar al Estado en la educación, la prevención y protección de los niños y adolescentes. Los requisitos para hacer esto son no tener una conducta implacable, ¿no? Tener una formación sobre este tema y no tener antecedentes judiciales. Su función es velar el cumplimiento, ¿no? El desarrollo, controlar, impedir, vigilar y apoyar, ¿no? También ahora hablaré yo de mis conclusiones. ¿Qué me ha parecido esta ley, no? Para mí, la ley 27337, en casos que ve el Código del Niño y Adolescente, está muy bien explicado los puntos, ¿no? De esta ley que trata. Y también que es lo que defiende, ¿no? Lo que llegó a la conclusión, o yo llego a la conclusión, que hace honor a su título esta ley, ¿no? Y que defiende los derechos de los menores sin dejarlos en abandono. Me llamó mucho también la atención de que en el caso de los niños sean declarados en abandono, ¿no? Por sus mismos progenitores. Pero me siento tan orgullosa de mi Perú que no los dejen desamparados a estos menores, que en principio los niños no tienen la culpa de lo que está sucediendo en sus vidas, ¿no? Esta sociedad, si es tan mala con los adultos, imagínate cómo pueden ser para estos pequeños si no tuvieran una ley que los respalde. Sé que muchas veces estos derechos no se puede, son pisoteados, ¿no? Pero es por la mala información también que damos acerca de este tema, ¿no? De la ley en la educación. Si pudiera haber más programas que informen, sería muy primordial, ¿no? Para salvar una vida más. Sé que como esta ley no llegará a salvar muchos menores de edad, pero dar la satisfacción al menos que pudo salvaguardar, ¿no? Una vida inocente es tan satisfactorio. Esta ley me ha hecho reflexionar mucho y hacer llegar recuerdos de muchas noticias, ¿no? Que está pasando diario en el Perú, como violencias, maltratos, explotación, entre otros, ¿no? Es lamentable que en la actualidad siga empeorando, ¿no? E incluso haya leyes que protejan a los mismos a los niños de sus mismos progenitores, de las personas que le han dado la vida, ¿no? Que se supone que son las personas que deberían protegerlos y darles amor el más puro que pueda haber para los niños y adolescentes. Entonces me ha sorprendido esa parte, que haya leyes de los mismos progenitores que han dado la vida a los niños, ¿no? Que los proteja de ellos mismos, ¿no? Muchas gracias. Esto sería todo.